Tenemos el enorme placer de tener con nosotros a José Ramón Pérez Acino, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre el Valle. Comienza a hablar 6 campañas en el Valle del Escondite de las momias reales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias al Museo Arqueológico, a Isabel Olves, a Esther y Carmen Pérez Díez, que son las personas que personifican las instituciones, por la oportunidad que nos brinda a todos los componentes del equipo del proyecto C2 para presentar de una manera razonablemente sucinta los resultados de 6 años, de 6 campañas sobre el terreno. Y, por supuesto, muchas gracias también a ustedes por su presencia. Como comentaba, hemos cumplido 6 campañas sobre el terreno en este proyecto, que es una colaboración entre la Universidad Complutense y el Centro de Estudio y Documentación del Antiguo Egipto del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Esta colaboración, que comenzó en 2017, se ha materializado, como pueden ver en la pantalla, en una serie de campañas que, aunque no todos los años, como pueden ver en los 18, en el 22 o en este 24, han tenido la campaña, entre sí tienen 12 meses, 13 meses. Hay algunos años que matemáticamente no ha caído. De hecho, en el último año tuvimos 2 campañas, una en enero y otra en diciembre. Es decir, que normalmente entre 11 y 13 meses solemos tener una presencia. La siguiente campaña está programada, si permisos y otras cuestiones lo permiten, para enero del 2025. Los primeros años de la campaña nosotros los dedicamos, y ese era nuestro permiso, nuestro compromiso con el Ministerio, a una prospección óptica del lugar. No voy a profundizar en el lugar. El lugar es un lugar bien conocido, es el Valle del Escondite de las Momias Reales, donde en 1881 tuvo lugar el descubrimiento de la llamada cachette real. Y el contenido de aproximadamente unos 40 momias, cuerpos momificados de la familia real del Reino Nuevo y del final del Reino Nuevo, comienzos del llamado Tercer Periodo Intermedio. Esto fue un descubrimiento, por supuesto, espectacular. Los cuerpos están en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en el Cairo, el nuevo museo. Entonces nosotros lo que habíamos pedido permiso para estudiar mucho más el continente, el lugar alrededor, el valle, que la tumba en sí, que ha sido estudiada varias veces, y la última recientemente. La publicación es de 2010. Sin embargo, nos dimos cuenta, por una serie de razones, que el pequeño valle que contenía esa tumba no había obtenido una atención arqueológica que condujera, por ejemplo, a explicar el porqué de la presencia de ese llamado, y nosotros pensamos mal llamado, escondite en ese lugar en concreto. El valle, como quizá algunos conocen, está situado inmediatamente al sur de la gran bahía de Deir el-Bahri. Es un valle de formas marcadamente cuadrangulares. Esta fotografía satelital de Google Earth no presenta las proporciones reales porque lo acorta por una cuestión de ángulo. No es muy grande, tampoco es un wadi en sentido geológico, pero desde nuestras primeras campañas, digamos que nosotros hemos actuado en aquellos lugares que están marcados en la imagen en círculos amarillos y rayas rojas, con diversos resultados. Yo me voy a centrar en algunas de las áreas porque, como digo, hemos trabajado y obtenido información de varias de ellas. En los círculos azules son intervenciones previas, de alguna manera, previas, que estamos consiguiendo integrar en el discurso explicativo de las cosas que han pasado en el seno de este lugar. Esta sería una fotografía tomada desde la colina de Sheikh el-Kurna, que está justo enfrente, al mismo nivel. Como se puede ver, una de las cuestiones obvias del valle son las inmensas
acumulaciones de arena que presenta. Es el enemigo número uno que nosotros tenemos, son muchas toneladas de arena. Afortunadamente es una arena eólica que procede de la denudación de la montaña que está sobre ella y es transportada también por el viento de otros lugares. La idea de esta intervención es presentar los resultados últimos, ¿no?, de las 6 últimas campañas, centrados en tres de los puntos en los que hemos intervenido. El primero sería la tumba TT320, llamado escondite o caché real, que era el único elemento de acción o de intervención arqueológica conocido en el valle a nuestra llegada en 2017. Como mencioné, esta es una tumba que ha sido estudiada, se han producido muchos descensos, lo que ha redundado en un deterioro, vamos a decirlo así, tanto de la entrada como de los pozos de entrada. No me voy a detener en ello, pero nosotros consideramos que no teníamos una razón poderosa para estudiarla, si acaso en el futuro quizás, pero de momento no la tenemos. Entonces, lo que quiere decir que nosotros hemos trabajado alrededor de la tumba y en otros lugares del valle, pero no dentro de la tumba 320. Pero alrededor de la tumba, cuando nosotros llegamos, nos encontramos, esta es la escena que nos encontramos, esta es la caché 320. En otros lugares, y probablemente aquí también he explicado delante de esta foto, que esa idea del lugar, el escondite imposible de encontrar, que no se puede ver, todo es muy romántico y muy decimonónico, pero cuando uno ve este paisaje, tampoco es un escondite tan bueno, ¿no? Se ve bastante bien dónde está la tumba. El caso es que cuando nosotros llegamos, además, había una inmensa cantidad de escombros que cubrían la parte frontal. Son escombros modernos y probablemente producto de intervenciones anteriores a la nuestra. Ahí se puede ver perfectamente que han sido depositados hace razonablemente poco. La exploración alrededor de la tumba 320 la ha llevado a cabo la doctora Carmen Pérez-Díez y la doctora Cruz Hernández. Estaba destinada a llegar hasta la roca madre. Curiosamente, en ninguna de las obras de literatura relacionadas con la exploración de la Cachet se describe, y así parece cuando lo hemos procedido nosotros a hacerlo, una limpieza de la entrada para ver, bueno, qué aspecto tenía la entrada de la tumba. Nosotros lo achacamos al hecho de que el modelo establecido, el modelo interpretativo, el paradigma de interpretación que se establece a partir de 1981, 82, por Gastón Maspeó, de que esto es un escondite y no estaba destinado a que se viera y nadie sabía que estaba aquí, ha impedido en gran medida que a alguien se le ocurriera hacer una limpieza. Nosotros lo pudimos abordar, conseguimos en un determinado momento el permiso para hacerlo, con buenos resultados, porque hemos podido localizar la entrada original, la entrada frontal. De hecho, normalmente los visitantes solían venir por este camino. La entrada frontal es esta, es exactamente esta, que tiene consecuencias como vamos a ver luego. Y la entrada frontal nos habla de una entrada razonablemente monumental, excavada en la roca, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Bueno, nosotros también hemos colocado una verja, hemos construido un acceso para proteger la tumba. La tumba estaba abierta, con el consiguiente peligro para visitantes, turistas y trabajadores, y el propio pozo. Nosotros hemos instalado una cobertura para protegerla. Pero aquí pueden ver la idea de la entrada frontal, como les cuento. Esta entrada es un pasillo con claramente restos en esta zona de aquí. La fotografía está un poco oscura, de haber sido trabajado, un pasillo de entrada que culmina en la entrada de la boca de la tumba, un pozo de 13 metros, bueno, es decir,
Como les digo, nosotros no hemos trabajado, pero un pozo de 13 metros, una galería de unos 10 y luego unos 60, una galería muy larga, ¿no? Entonces, esta sería una de las sorpresas, ¿no? El hecho de que la tumba, que es un escondite, tenía estructuras exteriores y estas estructuras exteriores eran visibles. Hay una serie de elementos, de pequeñas hornacinas cerca, excavadas, donde se acumulan, por cierto, los graffiti. De esta zona proceden dos de los hallazgos de la limpieza superficial. De esta zona aparece este fragmento de estela, parece corresponderse con una época anterior y muy probablemente puede haber caído de la parte más alta de la pared. Menciona a un personaje que probablemente se correspondería con una época anterior, probablemente del Reino Medio. Y de esta zona también procede el único ostracón que hemos encontrado hasta la fecha. El ostracón está en muy mal estado, se puede leer muy mal, pero está escrito en tinta roja y se corresponde con ostracón en tinta roja de finales concretamente hay un autor, que es el famoso escriba Butehamon, tiene una cierta tendencia a escribir siempre en tinta roja. Es una de las posibilidades. Y todo eso procede de la limpieza de esta zona. Como decía al principio, la 320 tradicionalmente es visitada por los visitantes que han tenido a bien con mucha frecuencia dejar resto de su presencia en graffiti modernos sobre graffiti de 3.000 años en esta zona, ¿no? Pero la aproximación frontal parece haber sido, esta que tenemos aquí, esta rampa es moderna, es una cuestión administrativa. Y como pueden ver en esta fotografía, la aproximación lateral antigua termina en una estructura, que se podría ver satelitalmente, un corte cuadrangular de este aglomerado rocoso y de esta zona rocosa. Algo que todavía abre un espacio que no tenemos muy claro cuál puede ser el uso, pero es una estructura exterior. Que esto es posterior lo conocemos porque los graffiti que están en esta zona requieren que la persona que los hizo tuviera los pies en el suelo y no estuviera volando. Con lo cual creemos que esto se hace probablemente hacia muy finales del Reino Nuevo. Mientras que la entrada original es anterior. ¿Cuánto es anterior? Bien, en esta fotografía pueden ver cómo emerge por encima de los derrubios, ya más abajo de los que les hablaba, que no han podido ser eliminados no por nuestra voluntad, sino por voluntades administrativas ajenas a la nuestra, para permitir el paso de equipos de televisión y este tipo de cosas. Pero como pueden ver, emerge aquí una pared rocosa vertical, de hecho una placa de caliza. Afortunadamente, sabemos perfectamente qué aspecto tiene esta pared, porque en 1920, en enero, Ambrose Lansing, trabajando para el Metropolitan Museum de Nueva York y a las órdenes de Herbert Winlock, hizo una campaña extensiva para encontrar otra caseta y limpió toda esta zona y queda la fotografía de esta zona limpia. La fotografía nunca fue publicada. Tuvimos la suerte de encontrarla en el archivo del Metropolitan hace un tiempo, cuando pudimos acceder a estas imágenes. Y en este compuesto pueden quizá ver cuál sería el aspecto de la entrada. No solo hay un pasillo por arriba, sino que hay una pared vertical. Pared vertical que es natural, lo que nosotros sabemos. Es una formación rocosa que se coordina perfectamente con un estrato de caliza especialmente duro que hay detrás y que es un elemento que configura todo el valle. Pero en cualquier caso, esta combinación, la combinación de la pared vertical y el pasillo con la tumba al fondo, sí parece corresponderse con otro tipo de tumbas que se suelen llamar tumbas Bab, como la KV-34, como la tumba de las esposas de Tutmosis III, como alguna de la tumba de Hatshepsut en los valles del sur. Este tipo de tumbas es principios de la dinastía XVIII. Esta circunstancia se enlazaría con la teoría propuesta desde el 2013 por
por ejemplo David Aston, de que la tumba original, la Cachette, no se hace contra lo que dicen los exploradores posteriores, Graefe y Belova, no se hace en la dinastía 21, sino a principios de la 18, y concretamente es la tumba de la reina Agnes Nefertari, la especie de madre ancestral de los monarcas del Reino Nuevo, de la dinastía 18, y que estaba entre los cuerpos, por eso tenemos su cuerpo, entre los cuerpos que se encontraban dentro de la tumba 320, concretamente en la última estancia, en la que sería la cámara sepulcral. Esta idea que, como vemos, bueno, coincide o parece converger con los datos que David Aston presenta para su teoría por vías independientes, nos daría ese tipo de actividad. No, bueno, estas son representaciones de Agnes Nefertari y Amenhotep I, generalmente, como saben, suelen ir en tándem, la tumba de Ingerkau, época ramésida. Aquí hay representaciones de Agnes Nefertari y un grafito que nosotros hemos encontrado en la tumba, yo lo he tratado con más detalle en otras ocasiones, justo en la entrada de la tumba, en una de las jambas, por así decirlo, del recinto donde está la tumba, hay un grafito muy crudo que parece corresponderse con una figura femenina en esta relación. Esta idea de las placas verticales no es excepcional de la tumba 320. De hecho, el fondo del valle, donde toca con la pared, presenta tres estructuras del mismo tipo de modo simétrico. La de la derecha en su pantalla es la tumba 320, hay otra en el centro, que nosotros llamamos la 95, a cuyos pies hay un inicio de tumba, hay un inicio de pozo que se interrumpe con una placa, y en la esquina sur, en lo que nosotros llamamos el sector 96, bueno, no lo llamamos nosotros, lo llamaron unos predecesores y hemos mantenido la nomenclatura, hay de nuevo otra placa vertical, es decir, el fondo del valle tiene una cierta estructura. Aquí pueden ver el nombre y la cara de nuestro enemigo principal, que son los acúmulos de rubios y arena procedente de la degradación de la montaña. Vamos a pasar a otro de los lugares de interés. El otro de los lugares de interés se encuentra en el extremo del espolón sur del valle. Aquí tienen Deir el-Bahari, el espolón norte, la tumba 320, en el espolón sur. En el espolón sur hay una tumba no visible desde el camino. Esto quizá ha contribuido a que pasara bastante desapercibida en las exploraciones que se han hecho de la zona. Esta tumba es una tumba que está abierta desde la antigüedad. Es publicada originalmente en 1899, quiero recordar, por Daguesi. Esto me ha sido comunicado hace muy poco por el profesor Molinero y le estoy muy agradecido por esta referencia. Daguesi explora las tumbas del Reino Medio de Mequetrá, que están justo en este otro valle, están por debajo, geológicamente por debajo, pero encuentra y entra también en esta tumba que está abierta desde la antigüedad. Winlock vuelve a explorarla, aparentemente desconocedor de la actividad de Daguesi, no lo menciona en ningún momento, y de hecho omite algunos de los detalles de su trazado que Daguesi hace públicos desde el primer momento. La sensación de nuestro equipo es que Winlock, que en ese momento, con lo que acaba de descubrir en la tumba de Mequetrá, el magnífico conjunto de maquetas que se encuentra en el Museo del Cairo y en el Museo Metropolitan, tiene su atención puesta en otro lugar. La descripción que hace Winlock de esta tumba cuesta mucho reconocerla. Y de hecho, yo tuve serias dudas. Digo, a ver si nos vamos a escurrir un poco, ¿es esta o no es esta? Porque la descripción que hace da la sensación de que él no ha puesto nunca los pies en esa tumba. Nosotros desconocíamos que había planos, se hicieron planos, se hicieron mapas, se hicieron cortes, pero nunca se publicaron. Cuando nosotros empezamos a trabajar lo desconocíamos y luego los hemos podido localizar en lápiz todavía en los archivos
del Metropolitan en Nueva York. Pero, insisto, cuando nosotros empezamos nuestro interés por una serie de menciones de la relación que había y porque está en la misma pared que el sector 96, nos dio una gran sorpresa. Aquí como ven, es la misma pared, está en el mismo estrato geológico que la tumba 320, son las dos únicas tumbas en caliza, el resto, las del Reino Medio y alrededor, todas están en el esquisto, por debajo, literalmente por debajo, y estas dos se conserva bien su estructura interior porque están en caliza, están por encima. Y como ven, están muy cerca una de otra. Están una en el extremo del espolón y la otra en la esquina norte. Cuando entramos nos dimos cuenta de que era una tumba muy grande, un pozo de 10 metros, de unas dimensiones extremadamente grandes. Se corresponde con una tipología del Reino Medio. Tiene luego un corredor descendente, una antecámara y una cámara sepulcral. Es muy amplia y está perfectamente conservada en cuanto a su estructura, porque está excavada en el estrato de caliza, no en el estrato de esquisto. Hemos localizado, para hacer una historia corta, actividad de estas cuatro épocas, lo que nos habla de una tumba, bueno, cuya ubicación o circunstancias de su uso la hace tremendamente popular. Se ha ido utilizando varias veces a lo largo de un periodo que podríamos prácticamente cifrar en un milenio. Es decir, es un lugar de éxito. Curiosamente, nunca se había, por ejemplo, explorado el patio. Nosotros hemos empezado a explorar el patio. Este es el corredor de entrada, como ven, excavado en la roca, el pozo desde arriba. Esta es la cámara en la que arranca el pozo es grandísimo. Probablemente fue ensanchado en un determinado momento, comiéndose parte de lo que era el suelo de la cámara superior. No hay ningún resto de decoración en las partes superiores, pero en el fondo del pozo está la huella de una estructura, como están viendo, una estela, una capilla, una huella clarísima. Esta es la única parte del pozo que está pulida y está directamente sobre la pared que da a la salida. Es decir, es lo que alguien que sale de la cámara sepulcral se encuentra al salir del corredor ascendente desde ahí hacia arriba. Esta huella, claro, está en estudio en este momento. Este es el fondo del pozo, como digo. Arranca un corredor descendente, perfectamente pulido, los escalones todavía se pueden ver, que termina en una cámara sepulcral, una antecámara, con una superficie, con una especie de plinto, vamos a decirlo así, y unos rebajes, una especie de recesos en la pared. Todo esto, como digo, está en caliza. Por debajo se encuentra la cámara donde estaría pues el difunto o los difuntos. No es muy grande, puede haber sido una adición posterior, es una de las hipótesis que jugamos. Y en esta cámara es donde hay la única decoración que merece atención, pero consideramos que es interesante. Justo en la pared frontal de la antecámara, según se sale del corredor descendente, tiene aquí, hay dos elementos. Uno de ellos es una superficie pulida, pero el de arriba es el más interesante. Es una roca, es una piedra. No es decoración, es un producto natural. Es una piedra que cortaron y se dieron cuenta que tenía esta forma. Esta forma es una forma oval. Y la pulieron, clarísimamente, pulieron los bordes. La piedra continúa en la pared. Incluso una de las hipótesis es que se hizo la cámara asimétrica hasta llegar por el lado derecho de la imagen, hasta intentar llegar al final, que no llegaron al final. La similitud con la idea de un cartucho nos llamó la atención, porque si esto fue encontrado en algún momento de la antigüedad por alguien, lo consideraría como un milagro en ese sentido, ¿no? Un vía. La tumba está cubierta de una resina, una resina probablemente oleosa, que se ha ennegrecido y además en algún momento fue objeto de incendio, claramente. La última fase de ocupación
no es anterior al incendio porque los materiales no estaban quemados. Es decir, que el incendio tuvo que ocurrir entre algunas de esas fases que han visto, pero no la última, porque había restos de sarcófagos de principios del Reino Nuevo, que los veamos aquí, que no estaban quemados. Es decir, que el fuego tuvo que tener lugar en algún momento anterior. Uy, qué mal voy. Se nos ocurrió que era una buena candidata, os explicaré por qué, para, sobre todo en la reutilización. Es decir, hemos tenido aparición de cerámica de la dinastía XVIII tirada en el patio. Y pensamos que era una buena candidata para lo que se llama el llamado Kai de la reina Ahmese-Inhapi. La reina Ahmese-Inhapi es una reina no muy conocida si no fuera por este asunto. Su cuerpo aparece en la tumba 320, es uno de los últimos que aparece, cerca de la puerta aparece, y se encuentra en la frontera entre la dinastía 17 y 18. Su ubicación, en cuanto al parentesco, no es clara, pero estamos hablando de la transición entre la dinastía 17 y 18. La importancia radica en que está mencionada en una serie de textos sobre los cuerpos de los cuerpos modificados de Ramsés II y Seti I que acaban en la Cachette, en los cuales se menciona que estos cuerpos han salido de sus tumbas en el Valle de los Reyes, todo legalmente, no ha habido nada raro, es decir, y son enviadas al Kai de Inhapi. Kai es un japa, que es una palabra que no se repite. La raíz parece hablar de altura, Ka, y el determinativo es el determinativo de piedra caliza. Con lo cual, la idea de altura y caliza parece jugar dentro de la idea del concepto. Hay varias candidatas para el Kai de Inhapi. La Cachette 320 es una de ellas, fue muy discutido. No parece lógico por una serie de razones, entre otras que ella está cerca de la puerta. También se ha propuesto una tumba en la parte alta de la montaña. Nosotros pensamos, por varias razones, que es una magnífica candidata. Como ven en este cuadro tentativo, Ahmese-Inhapi y Ahmes-Nefertari probablemente se conocieron. Es una generación aparte. Una de ellas sería ya una señora, quizá anciana, cuando la otra, Ahmes-Nefertari, sería una mujer joven. Pero está suficientemente cerca en el tiempo. Y sí, la tumba 1103, creo que no he dicho el número, pero no tiene ni número de TT, la pobre tumba. Tiene todavía el número que le dieron en el Metropolitan. Si la tumba 1103 es el Kai de Inhapi, no solo estarían cercanas en el tiempo, sino también en el espacio. Entre las razones que barajamos para considerarla una buena candidata para la tumba de Inhapi está el hecho de que se encuentra en el camino más corto, desde el Valle de los Reyes hasta precisamente el Valle C2. El camino que pasa por el poblado de trabajadores, por el collado, va por el camino de cuerda a la montaña y baja por el único camino transitable, hoy escasamente transitable, pero transitable, que hay entre Der el-Bahari y Der el-Medina, el acceso a Der el-Medina. Ese camino que tienen aquí, que todavía se puede ver, es un camino porque no va nadie, pero es perfectamente observable, recibe el nombre de Camino de Agatha Christie, porque aquí es por donde despeñan a la malísima Nofret, de la novela La venganza de Nofret, cuyos restos no hemos encontrado, por cierto. Y no es porque no los hayamos buscado. El camino, como pueden ver, engancha perfectamente, conecta con el camino que viene desde el Valle de los Reyes y termina directamente en la tumba 1103. Una tumba que es muy amplia y es el texto de las bandeletas dice que es una tumba amplia. En este camino, en esta zona, en 1919, un equipo norteamericano, de hecho era Ambrose Lansing trabajando para Winlock, encontró un enterramiento somero muy pequeño de un niño, un hijo precisamente de Amenhotep I, es decir, principios de la dinastía XVIII. El enterramiento está en el Metropolitan. El ataúd había sido restaurado, es posterior, pero el niño es conocido porque tiene un pectoral con un retrato de Amenhotep I. El niño se llamaba Príncipe Amenemhat y procede de esta zona directamente, del comienzo de este camino de descenso. En otro orden de causas, aunque es posterior, hemos encontrado el piramidón de la tumba dentro,
alguien se había tomado la molestia de tirarlo dentro, es muy probablemente un piramidón de la fase última de la tumba, que se corresponde con la implantación de creemos que hay una zona donde pudo haber una pirámide de adobe. Hay un interesante grafito a la entrada que parece, que parece hablar de un lugar donde una serie de sacerdotes, estos son títulos sacerdotales, aunque está incompleta, tuvieron algún tipo de actividad. Y por la caligrafía parece que se corresponde con un texto de finales del Reino Nuevo. En este contexto de lo que hemos visto en la tumba, hay que traer a colación un hallazgo que descubrimos al mirar las fotografías de Ambrose Lansing. Ambrose Lansing presenta esta fotografía que no comenta, que no publica y que no dice de dónde es en el valle. Hemos conseguido, si se dan cuenta, en la parte superior de la fotografía hay toda una serie de fisuras que actúan como un código de barras y hemos podido establecer que esa fotografía tiene lugar aquí. El código de barras nos indicó que eran estas fisuras, que no habían cambiado. Este depósito cerámico está desaparecido. He preguntado dónde podía estar, todos donde he podido, y nadie sabe dónde está. Es decir, lo único que tenemos son las fotografías. Parece que con las fotografías se corresponde con lo mismo, con finales de la 17, principios de la 18. El depósito cerámico, evidentemente, nos habla de una actividad en este nivel, en este suelo. Alguien lo puso ahí. Y vamos a lo último de los tres sectores en los que hemos estado trabajando. En el sector 96, los nombres los hemos tomado de la prospección de graffiti que se realizó en los años 60, el graffiti de la montaña de Tebén, de la montaña tebana. No hemos querido cambiar los números para no generar más caos con numeraciones alternas. Entonces hemos mantenido los números de la pared que estableció la prospección de los años 60, que, por cierto, la realizó, la dirigida por Cherny, por Sadek, por una serie de personas, pero la dirigió la misma entidad, el Centro de Estudio y Documentación del Antiguo Egipto con el que estamos nosotros trabajando. El sector 96 es básicamente la esquina sur-oeste del Wadi. En esta esquina no había nada, no había nada de interés, salvo graffiti por esta zona y graffiti por esta zona. No había graffiti en esta zona. Un miembro del equipo, María Belchi, hizo una observación que nos pareció interesante en principio, pero que era de difícil corroboración, y es que esta formación rocosa parecía tener el aspecto de una cabeza humana con una peluca. Yo ya sé que sin la evidente ayuda de inductores de estados alternativos de conciencia, a veces estas cosas no se ven. Pero en su momento, pues eso nos pareció interesante, nos centramos un poco la atención, efectivamente, parece, no sé si vienen de ver el rostro, tiene unas 30 metros de altura, que no está nada mal. Nos dimos cuenta de más cosas, nos dimos cuenta que el escalón geológico que recorre todo el valle desaparece y desaparecen los grafitos. Hay grafiti por aquí, por encima de gente que está subida en el escalón poniendo grafiti, y aquí no hay nada. La sensación, si se dan cuenta, el panel ha sido como retranqueado, da la sensación de que ha habido una destrucción probablemente deliberada, quizá podría ser natural. A su lado, y hablaré de esto luego, hay un nicho hecho por mano humana y la placa vertical de la que les contaba antes. El nicho tiene unos 8 metros de altura. En la parte superior de lo que sería el rostro de la imagen hay una zona que parece haber correspondido con una zona original y no está afectada por las destrucciones, por las líneas de destrucción que hemos visto. Hay dos líneas paralelas que serían consistentes con el final de una diadema o el final de un tocado, ¿no? Esta sería la idea, el nicho está aquí y esta es la zona de trabajo. Esta zona de trabajo la llevan excavando los doctores Francisco Moreno de la Universidad Complutense y Antonio Muñoz Herrera.
En la primera campaña observamos la presencia in situ en el nicho, al lado de esta losa de piedra con aspecto cuadrangular, con retoques evidentes y con caracteres inscritos que no se corresponden con caracteres jeroglíficos que hayamos podido ver. Tiene una oquedad central y uno de los lados está rebajado. La consideramos una mesa de libaciones crudísima. Si hubiera sido una mesa clásica, pues la hubiéramos podido identificar, pero no, nos lleva un cierto tiempo. Lo que pasa es que el tipo general, eso se lo voy a ahorrar, se corresponde cuadrado con una gran oquedad circular, normalmente son rectangulares, se corresponde con un tipo bien establecido. Hay un ejemplo en el Museo de Turín, que se correspondería con el final del Reino Nuevo. La sensación que nos dio es que, bueno, aquí había más que continuar mirando, de tal manera que comenzamos a excavar en el año 20. Ya teníamos permiso para excavar, esta es una fotografía de hace tiempo, pero lo que empezó a aparecer fue una gran montaña de escombros que no tenían nada que ver con la arena, se ve perfectamente, como ven son escombros que han caído, no se parece, digamos, a nada de lo anterior, que está justo debajo de la formación rocosa con forma de cabeza humana. Estos escombros están sueltos, es caliza del mismo tipo de la pared, e incluso hemos encontrado en algunas de las piedras sueltas graffiti escritos que probablemente estaban en la pared y han caído. En este montaña de escombros, que no hemos terminado todavía de liberar, es una inmensidad, estamos arriba, hay al menos dos intervenciones posteriores a su deposición. Una está aquí, no sé si ven ahí, como un camino excavado que va y se dirige hacia el nicho. Y luego una mucho más dramática, un corte deliberado en un lado, que es este que de mi compañero Antonio Muñoz está en él. En este corte clarísimamente es una intervención que además dejó un apilamiento de piedras a un lado, de nuevo para llegar al nicho. El trabajo aquí sigue. En esta zona, como ven, está literalmente debajo de la supuesta, esto le llamamos la efigie. La hipótesis más plausible, o creemos que la más plausible, es que tenemos delante el escombro de la fase de destrucción, ya fuera deliberada, como tendemos a creer, o ya fuera natural. El problema es que si es una destrucción natural habría que explicar por qué hay en ese punto y no 10 metros a la derecha, 10 metros a la izquierda, que no hay esa fase de destrucción. En cualquier caso, el trabajo sigue aquí, voy a luego enganchar, porque en el corte, en esa zona del corte que he comentado, han empezado a aparecer, bueno, en la zona de corte y los alrededores, toda una serie de materiales arqueológicos que claramente son anteriores a la deposición del escombro. En este caso, en el propio corte, la presencia de una bolsa con un ungulado, una gacela, está en estudio. No sería la primera gacela que aparece en el valle, ya apareció una gacela en la Cachet. Este vaso cerámico con una imagen de Sobek Ra, un número respetable de osteodermos, escamas de cocodrilo, cerca del vaso cerámico. No sabemos si estaban dentro y salieron fuera. Solamente está el osteodermo, han sido extraídos de la piel, creemos que como forma de ofrenda. El cálculo que hacemos comparando los osteodermos con la coraza, ¿no?, de un cocodrilo nilótico, pues sale un cocodrilo de unos 6 metros, 7 metros de longitud, que no está nada mal. Dado que los cocodrilos no suelen caminar por el desierto, siempre hemos colegido que alguien llevó estos osteodermos y probablemente los efectuó como ofrenda. También hemos encontrado restos de cestería, restos de todo esto en el desorden, ¿no?, del escombro, restos de muebles, restos de ofrendas cárnicas desecadas, higos. Esto es un mueble que apareció. Y ya hace no mucho, no en esta campaña sino en la anterior, una figurilla funeraria, el cuerpo momificado de un infante, probablemente, y los restos, estos no son todos los restos, los que hemos podido
de un ataúd que ha sido expoliado en la antigüedad, que ha sido probablemente dejado en la superficie y por eso está en ese estado, es decir, fue extraído y dejado en la superficie, y parece ser un ataúd, lo que se llama un ataúd negro, un black coffin, que habla de principios de la dinastía XVIII. Nosotros cuando vimos este ataúd le quisimos mucho, a pesar de que estaba en este estado tan lamentable. Todo esto estaba en la zona, digamos, alrededor del corte y la prolongación del corte de la montaña de escombros. En la última campaña empezamos a encontrar, y este es el más característico de todos, algunos bloques de una caliza que no es la caliza local, una caliza de gran calidad que, como pueden ver, está claramente conformada, es cuadrada, con diferencia de exposición a la intemperie y, en el caso este que tenemos aquí delante, con medio grafito. Y el otro medio estaría en la piedra que estaba justo encima, luego estaban apiladas. Alguien escribió el grafito entre las dos piedras y esto fue desmontado. Es decir, estamos prácticamente seguros de que había en esta zona una estructura de la que estamos empezando a encontrar los restos y quizá, y por lógica, y aplicando la navaja de Occam, los restos que habíamos encontrado anteriormente de ofrendas, de restos humanos y de ataúd, quizá todo proceda de lo mismo. En esta zona, justo enfrente de la efigie y salvada de esa destrucción, ya desde principios de siglo se había localizado por Spiegelberg un grafito importante. El grafito es a cargo de Bute Hammon, que es un escriba real muy presente y muy importante en este momento, quizá el autor de la Ostragon que les mencioné antes. Dejó un número altísimo de grafitos por toda la zona. Bute Hammon se corresponde con el final de la última dinastía ramésida. En este caso, la oración, porque es una oración, estaba leída ya desde 1921, cuando la publica Spiegelberg, pero la lectura que hemos hecho y que ha hecho el epigrafista del proyecto, Bill Manley, difiere en un punto, ¿no? La oración es a Amón. Eso nos despistó al principio. Es decir, Amón, ¿tú qué pintas aquí? Tú no estabas en el otro lado del río, pues no nos molestes. Pero la oración era directamente a Amón. Oh Salvador, Salvador, Amón de los tronos de las dos tierras. Oh Salvador, salva o corta, porque es el mismo verbo, una vez más, y entonces le hablaré al Salvador. Y pone como fecha, hecho por el escriba Bute Hammon en el año 13, segundo mes de la inundación, el día 15, cuando vine a ver, Spiegelberg traduce, cuando vine a ver las montañas, atendiendo al determinativo, nosotros pensamos, Bill Manley pensó que podía ser un dual, las dos montañas. Ahora, la pregunta era, ¿qué dos montañas? Por cierto, la fecha es la del comienzo de la fiesta de Opet. Eso se le había escapado a Spiegelberg. Bueno, para hacer una historia corta, las dos montañas son el efecto óptico que hace la colina de Sheikh al-Qurna y el farallón norte, el espolón norte del Wadi. En esas dos montañas se produce el día del solsticio invernal, el 21 de diciembre, se produce el fenómeno del alineamiento perfecto y central. No solo se produce el alineamiento el día del solsticio, que se sigue ocurriendo, esto ha sido este año, sino que las montañas, en el momento en el que esto ocurre, cambian durante un rato largo de color. Este es el color de la montaña antes de que salga el sol y este es el color de la montaña, no ha habido manipulación de la imagen, el color de la montaña en el momento en que el sol sale, convirtiéndola en una especie de entorno dorado, ¿no? El fenómeno es posible que tuviera relación o no, no tiene nada que ver la fecha, que sepamos, pero es observable justo en el alineamiento con el nicho y con la efigie. Esta es la zona donde el nicho y la efigie está ubicada. Vamos al nicho. Esta es la efigie, este es el nicho. El nicho tiene esta forma. Como digo, tiene unos 8 metros de altura, tiene una entidad importante. Curiosamente no hay ningún grafito dentro, lo que es en el nicho.
Y en esta pared ya sí. Da la sensación de que cualquier acción que hizo desaparecer los grafitos que vienen abundando por aquí, en esta zona, también acaparó el nicho. Quizá el nicho estaba recubierto por otra capa de piedras y eso desapareció. Entonces, lo que nos ha quedado es la parte cruda de atrás que no había sido intervenida. En cualquier caso, el nicho con esta forma tan peculiar y descartando la posibilidad de un anuncio de Coca-Cola, como decía un amigo nuestro, descartándola, no siempre, esta sería la idea. Hay dos formas que se nos aventuran como posibles. Una es la figura de Meret Seeger, que encajaría bastante bien, y por otra parte, por el contexto, digamos, de la zona podría darse, porque al fin y al cabo el santuario de Meret Seeger, que conocemos ahora mismo y que está por detrás de Medina, es tardío, es más tardío, es del siglo XIX por lo menos. Y la otra posibilidad es una figura de este tipo, que también encajaría razonablemente bien. Ambos ejemplos, por cierto, proceden de Daniel Medina y ambos del Museo de Turín. En cualquier caso, esto es pura hipótesis. El hecho de la forma es una forma muy peculiar. Yo espero que encontremos algo de datos cuando sigamos, estamos muy arriba en el escombro, cuando sigamos bajando encontremos algo de datos que nos permitan afinar un poco más esto que estamos hablando. Este año diseñamos para hacer fotografías por arriba y habida cuenta que los drones hay muchas dificultades para emplearlos en Egipto, pues diseñamos una plataforma de aluminio muy ligera para colocar una cámara y colgarla de un globo de los que se utilizan en meteorología. Jorge Osulbe y Víctor Cordero, que tienen una larga experiencia en elevar globos para meteorología, pues convencimos que nos echara una mano para poder anclar la plataforma con la cámara, con un sistema de guiado que ha funcionado magníficamente bien, tengo que decir. Los resultados han sido muy buenos, muy positivos. Hemos subido varios tipos de cámara. Bueno, si tuviera tiempo, hemos hecho vídeo en 360. Ha sido un salto cuántico para nosotros en la documentación. No sé si esto, a ver si tenemos suerte, no se encontró el servidor, vale, no hay internet. Bueno, esto es una fotogrametría en 3D hecha con la cámara y con el globo. Otra de las tareas que estamos llevando a cabo, y lo estaba llevando a cabo Luis Tanarro, que es un compañero geomorfólogo de la Universidad Complutense, es la superposición de las fotografías de 1920 con las modernas, con un exhaustivo sistema de referencia. Hay más de 500 puntos de referencia. Como ven, la foto en blanco y negro es la de 1920, la foto en color es la actual. Y no ha cambiado tanto. Es una de las historias que nos llevaba a hacer este tipo de experimento, y lo estamos haciendo con todas las fotografías de 1920, es que la configuración no ha cambiado. De hecho, algunas piedras, muchas, están exactamente donde estaban. La pared es frágil, pero estable. Eso es importante. Es decir, a no ser que vengas tú y le pegues un martillazo, la pared no se desmonta. Vamos a acelerar, dicen que aceleremos. Un elemento interesante es esta fotografía de 1920, en la que, por cierto, es la primera fotografía del efigie, en la que podemos ver los trabajadores de Lansing 150 atacando los 3 sectores del fondo y pueden ver hasta dónde llegaban los derrubios. Esto tiene una consecuencia muy interesante. Esta es una fotografía desde el mismo lugar actual. Tiene una consecuencia muy curiosa, y es que, claro, los trabajadores de Lansing cortaron los derrubios, no se lo dijeron a nadie. Hasta que no vimos las fotos, lo sospechábamos, pero no lo podíamos saber. En las prospecciones de grafiti, Spiegelberg caminó por aquí y en 1956, bueno, lo hizo antes, pero en 1956 Cherny caminó por aquí sin saber que el paisaje había cambiado. En este intervalo se había producido esta alteración. Es importante porque, claro, ahora ya entendemos por qué algunos de los graffiti que había publicado Spiegelberg están en sitios inaccesibles. Por último, bueno, esto es un intento. Nos hemos dado cuenta que la tumba 1103, que no se parece a ninguna de las alineaciones
de las que le rodean, ni siquiera está en el mismo estrato, parece apuntar su alineamiento, de hecho hay una variación mínima en ángulos, hacia este sector, donde también parece apuntar la prolongación del corredor de la tumba 320. Incluso la presencia del pasaje lateral, que ha sido muy discutida, permitiría pensar que se hace para que el corredor apunte a la esquina de la que estábamos hablando. Para terminar, de alguna manera, lo que parece que está emergiendo a grandes rasgos y desde el final desde los 6 años que llevamos trabajando, 3 excavando, es un horizonte de actividad dentro del Wadi, dentro del valle, que no había sido descrito con anterioridad, un horizonte de actividad muy finales de la dinastía XVII, comienzos de la dinastía XVIII, y que se interrumpe bruscamente. Habría que ver si la posible destrucción de la efigie está conectada o no, es pronto para saberlo. Esta fase de actividad es interrumpida y la siguiente fase tiene lugar 500 años después con la deposición de los cuerpos de la familia de los altos sacerdotes de Amón correspondientes con la dinastía 21 en torno al año 1000. Entre medias, entre estas dos fases, se desarrolla el Valle de los Reyes. Es decir, la fase primera es previa al Valle de los Reyes, la fase última cierra el Valle de los Reyes. La idea que nos ronda es que, lejos de ser un escondite, este es un lugar muy prestigioso, ligado al origen de la dinastía, y cuando se produce el Valle de los Reyes, estos cuerpos y no otros, y el criterio está por definir, son trasladados a un lugar de especial relevancia y de especial conexión en cuanto al linaje y, por tanto, de prestigio. Agnes Nefertari sería una magnífica candidata, entre otras cosas porque es la madre ancestral de los monarcas. Cuando uno pone en una gráfica las fechas de los cuerpos encontrados en la tumba 320, en 1881, pues ve que tienden a distribuirse en estas dos fases. No hay nadie antes de Seqenen Tao, de la 17, uno de los posibles candidatos para esposo de Agnes Hapi, por cierto, y no hay nadie dentro de la tumba posterior a Tutmosis III. Luego hay 3 de la dinastía 19 y el resto son de la 21. Es cierto que hay un 20%, una quinta parte, de difícil datación. Esto se corresponde razonablemente bien con la distribución que vemos en la actividad. Y con eso termino, no sin antes hacer patente mi agradecimiento a todas las entidades que nos hacen posible que estemos ahí trabajando y al equipo que me acompaña, y equipo egipcio, equipo de muchas procedencias, algunos de los cuales están aquí presentes hoy, sin cuyo apoyo, sin cuyo trabajo y sin cuyos ánimos no seríamos capaces de llevarlo a cabo. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Ramón. Qué interesante la conexión entre las distintas tumbas, los lugares de grafiti y las imágenes. Da una perspectiva diferente a toda esa zona y a ese periodo. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está interesado en preguntarle a José Ramón? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. La verdad que ha sido muy interesante y me parece un proyecto precioso. Y yo quería preguntar acerca del CAI porque es un concepto un término que nunca he escuchado y me gustaría saber lo que tiene que ver y la diferencia entre el CAI en sí. Gracias. Sí, la palabra CAI es lo que se llama un hapax legomenon, es decir, tiene una única atestación en los textos. Cuando te encuentras con una palabra en una lengua muerta que solo aparece una vez, no puedes compararla en su contexto y la concreción de su significado se hace complicado, muy complicado. En el caso de la palabra Kai, la raíz Ka es la raíz de altura. Las palabras que tienen la raíz Ka en egipcio
tienen que ver con altura. También altura en modo metafórico, exaltación podría serlo, pero básicamente es algo alto. La palabra en concreto, la terminación que nosotros pronunciamos como I, que es un derivativo, es decir, es algo de altura. Y el signo que denota, el que llamamos el signo determinativo, que denota el sentido general, es un bloque de piedra y es el mismo determinativo que se usa para la piedra caliza. Nosotros creemos, nuestra línea de interpretación es que Kai, bueno, no solo lo creemos nosotros, en general parece que habla de altura. Y es una tumba que está en altura. De hecho, algunas de las que se han supuesto, una de ellas es la traducción de su nombre es la tumba colgada, ¿no? Pero otro que el nombre no hay otro caso. Esta es la tumba más alta de su entorno y está a la misma altura que la tumba real. Está en exactamente el mismo estrato. Y las dos son de caliza, son las únicas que están excavadas en la caliza, en el entorno. En el entorno del que estamos hablando, en el valle de al lado, en la colina de adelante, las tumbas están excavadas en la línea de esquisto. Es una roca más blanda, más fácil de hacer, que mantiene mucho peor la estructura original. Las dos tumbas de las que estoy hablando, la tumba 320, en la que nosotros, como digo, no hemos trabajado, está explorada y está descrita, y la 1103, las dos están en caliza y las dos son, por cierto, las más altas del entorno, están en el nivel de altura más alto. Nosotros creemos que probablemente este sería uno de los argumentos que podíamos poner en favor de que fuera el Kai de Inhapi. Hay más, como digo, el camino, la amplitud, la ubicación. Es decir, por eso nosotros decimos, es difícil decir, esta es la tumba de Inhapi, hasta que no encontremos una inscripción que diga, aquí estuvo Inhapi y muerta ella, ¿no? O algo así, ¿no? Cuando encontremos eso, pues lo celebraremos. Lo que tenemos son indicios que se acumulan. Es decir, entonces nos parece que es la candidata que tiene más indicios. De momento, eso nos parece a nosotros. Y la palabra es eso, el problema de la palabra Kai claramente es un tipo de tumba. O sea, probablemente los egipcios, es como lo de la nieve, dicen para los esquimales, tenían tipos de tumba y les llamaban de diferente manera. Y el Kai probablemente es un tipo de tumba. Pero desgraciadamente, como digo, no está atestado en otro texto de tal modo que podamos ver, bueno, por contexto. Esa es la historia del Kai. Hola, José Ramón. Enhorabuena. Gracias. Lo que estáis haciendo a mí me interesa especialmente por lo que tiene de implicación para la dinastía 17 y comienzos de la 18. Pero mi pregunta iba si ves algún tipo de posible relación entre lo que estáis descubriendo y tu argumentación con las excavaciones de Nivinsky encima de Deir el-Bahari, que también tiene una tumba y también van por ahí los tiros, ¿no? Sí, además estoy en comunicación con Andrei. Claro, además de vecinos, estamos haciendo cosas que acaban sin intención de partida, pero que están apareciendo. El problema que yo veo, claro, lo que él ha estado haciendo, además en la misma historia, en la zona norte, en el C1, en el Deir el-Bahari, el estrato no está tan bien definido, además está destruido en varias zonas. Tampoco Andrei le ha prestado mucha atención al estrato, o no le ha parecido que es relevante. Él se ha centrado en otros aspectos. Pero sí da la sensación de que hay un nivel de actividad en esa época en esas paredes. Lo que ocurre es que, concretamente, por ejemplo, en la parte sur, donde ya está sobre el templo de Hatshepsut, haya debido haber, además se ve perfectamente que ha habido una intervención tremenda en la pared que ha destruido una parte grande, probablemente para asentar lo que es la estructura del templo. Es la misma época, es el mismo entorno de las montañas. También luego se abandona, esa es la historia, es que esta historia se abandona y no sabemos bien por qué. Yo siempre he pensado que hay una relación. Lo que pasa es que no puedo poner el dedo, no podemos todavía poner el dedo en esa relación. Hay una relación porque es el mismo entorno físico y el mismo entorno cronológico. Sería muy raro que no hubiera una relación entre ambos. A mí me parece, en nuestro caso concreto, que nosotros llevamos poco tiempo, todavía nos faltan datos. Lo que yo he puesto aquí delante son líneas de pensamiento,
intentando poner dentro de la misma argumentación los datos que nos van apareciendo. Pero yo soy consciente de que nos faltan muchos datos. Estamos en la parte alta del escombro. Hay muchísimo escombro, por lo que podemos medir. Tenemos arena, por si alguien quiere arena para algo, pues tenemos arena para rato. Entonces, todavía nos falta información que podamos hacer casar razonablemente bien. Andrei lleva trabajando mucho más tiempo. En una zona más pequeña, es verdad, pero lleva trabajando más tiempo. Yo espero que... Mi deseo es que pudiéramos establecer una cierta conexión, pero de momento no podemos poner el dedo. Ya me gustaría. Gracias. Una última pregunta más y así ya podemos pasar porque si no... Es que si no, no se graba. Disculpa, José Ra, ha sido una de las imágenes que has puesto de las primeras. Me ha parecido que era o una estela fragmentada, o bueno, que llevaba un texto en bustrófedon. La primera línea iba, si no recuerdo mal, de derecha a izquierda y la segunda me ha parecido izquierda-derecha. Eran muy breves las dos. No es así. Es un efecto óptico. Es que está medio borrado. O sea, está muy borrado. ¿Estamos hablando del Ostracon? No es un Ostracon. Si pones de las primeras y te digo cuál es, sí. La pregunta va por... Sí, la estela, bueno, el fragmento de estela. Ups. Sí, un fragmento, sí. El fragmento de estela. La pregunta es la siguiente. En algunos yacimientos de la orilla occidental de Tebana se han encontrado restos de falsificadores abandonados. Eso quiere decir que había aldeas de falsificadores profesionales. Podría ser porque, como el bustrófedon es tan raro, podría tratarse de que hayáis encontrado entre las piezas abandonadas. Yo creo que lo de arriba es sencillamente Esa es. Es que la de arriba va de derecha a izquierda y la de abajo va de izquierda a derecha. Y me ha llamado la atención, digo, yo no lo veo especialmente complicado. Esta pieza, bueno, hemos visto por activa y por pasiva, las fracturas son antiquísimas. Las fracturas son muy, muy, muy antiguas. La encontró Carmen Pérez-Díez, que está sentada justo detrás de ti. Esta procede del escombro moderno que había en el pozo de la tumba. El escombro moderno, nuestra sospecha es que tiene apenas 30 años. Procede del proyecto último que se hizo en la tumba. Que lo que hizo fue vaciar, porque el pozo se llena. Lo que hizo fue vaciar el pozo y sacarlo fuera. Como el pozo es un embudo, el pozo probablemente cazó esto que venía de arriba. Arriba, en la parte alta, hay material del Reino Medio. Hay nichos de estelas, hay estelas dibujadas, hay una actividad del Reino Medio de la época de la 11 dinastía. Hay nombres de sacerdotes, insisto, hay nichos donde parece que debió de haber alguna estela, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis es que eso cayó, esto es una pared así, lo cazó el pozo, porque es como un embudo inmenso, y cuando se limpió ese pozo para la intervención de finales de los 90, pues eso salió fuera con ese escombro moderno, ¿no? Esa es un poco la hipótesis que tenemos en esa zona. Yo espero que si se ha caído una, lo suyo es que encontremos más, pero nosotros no podemos acometer ese escombro porque ese escombro sostiene el acceso moderno a la tumba que hay que dejar disponible para los equipos de televisión que vienen. Nosotros querríamos cargarnos el escombro, como te puedes imaginar. Lo que pasa es que como sabemos lo que hay debajo, porque tenemos la fotografía de Lansing, tampoco es urgente. O sea, sabemos lo que hay debajo, sabemos que es una pared cortada y tal. Entonces, bueno, pues digamos que entre lo que puede ser, lo que te dejan hacer y lo que sabes, pues esa es la idea. Pero quizá en ese escombro hay más y en la zona de alrededor. La pared es una pared vertical. Casi todo lo que podemos encontrar, sobre todo en superficie, es muy posible que haya caído de arriba. Por lo menos hay que tener en la cabeza que ha podido caer de arriba. A ti. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.